Proyecto Integrador Investigación de los Derechos Humanos. Mi nombre es Luis Ángel Contreras Rosillo. El nombre de mi asesora virtual es Violeta Álvarez Nieto. Pertenezco al grupo M08C1G22015. Hablaremos del vínculo que tienen los derechos humanos y la diversidad cultural, ya que es muy importante. Los derechos humanos ayudan a defender la diversidad cultural que hay en la sociedad, además de promover respeto para que se comprenda la diversidad religiosa y cultural con el fin de promover la seguridad internacionalmente, comprendiéndose a fomentar el bienestar, la libertad y el progreso de los seres humanos en todas las partes del mundo. Además de que hay derechos que defienden especialmente para cumplir esa función de la diversidad cultural, que esta última existe gracias a la variedad de personas que existen en la sociedad sin importar sus condiciones. Estas ayudan a enriquecer la diversidad y con esto los derechos humanos son de suma relevancia para defenderlas sin que nadie les dé un trato erróneo. Hablaremos de mi comunidad, especialmente de la delegación Iztapalapa, una de las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que posee una superficie algo mayor a 116 kilómetros cuadrados. Pero ¿qué más da todo ese tipo de tecnicismos? Todas esas palabras que caracterizan a mi comunidad de una manera más limpia y hermosa, de una manera que tú y yo entendemos que es como cualquier otra delegación, pero en realidad no hablamos de lo relevante que es la inseguridad, de lo mal que está y que seguirá estando mientras nosotros sigamos permitiendo esa dominación por la autoridad que existe. Actualmente existen demasiadas bandas delictivas, no solamente en mi delegación, sino en delegaciones de mi alrededor, en la delegación Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué tiene que ver con los derechos humanos y la diversidad? Los derechos humanos nos llevan a regir ciertas demarcaciones que como seres y como sociedad debemos de cumplir. ¿A qué voy con esto? A que en realidad solamente están encriptados o existen en un escrito, pero en realidad no se llevan a cabo en mi entorno, tanto cultural, ni muchísimo menos en mi diversidad. Porque el tener un papel, el tener un trabajo o el simplemente tener el respeto como alguien, como autoridad, ya es mucho de qué hablar. Sin embargo, muchos de los partidos políticos nos llegarán a cumplir y nos llegarán a mentir, y demasiadas promesas que ellos tendrán para nuestra comunidad, pero jamás hablan de los derechos, de nuestros derechos como seres humanos. ¿Cuáles derechos? Demasiados derechos que existen que nos defienden en cuanto al abuso que nosotros llevamos día a día. Tal vez tú tengas un negocio y seas abusado. Tal vez tú tengas una manifestación de tu diversidad cultural y seas negado. De manera que no importa cómo lo escriba, cómo me exprese, el propósito de ello en nuestra sociedad se debe de dar cuenta, nos debemos de dar cuenta que podemos defendernos por nuestros derechos y nos respaldan. Con ello mismo, sin embargo, las autoridades máximas ejercen ciertas disciplinas que nos propagan las vendas visuales, nos dejan ciegos y de manera que no podemos expresarnos porque nos atemoriza el qué podemos hacer sin que nos dañen. ¿Cuál es el paso más rápido de dar solución a estos problemas? Existen un sinfín de problemas en nuestro entorno, más en unos que en otros, pero donde la mayoría de las personas no terminaron la secundaria y no es discriminación ni apartar a la gente de otra,
por una mayor dedicación al estudio y conocimiento, sino que es un poco complicado hacerles entender y ver la realidad de lo que están viviendo y que existen derechos que pueden defender y ayudarnos de cierta manera. Podría establecer mis preguntas y justificar el porqué de ellas y darles una respuesta para que logren que cierto porcentaje de la gente tengamos su atención y así pueda propagar como si fuera un virus. Queremos lograr ese cambio en esas personas que tienen ausente el conocimiento de sus derechos. De cierta manera no puedo describir la situación o los problemas, ya que el elegir solamente uno es olvidar a los demás, y olvidar a los demás es literalmente dejarlos en un espacio donde prácticamente no existirían, estarían en el limbo, como si no existieran, y darle prioridad a los demás que yo elegí prácticamente, eso sería egoísmo. También asimismo establecer los objetos y las preguntas es como si hiciera el trabajo de Dios, por favor, porque yo no puedo poner preguntas para dar respuestas que ni siquiera sé si podrían ser verdaderas o útiles. Podría decir que estaría hablando de tantas situaciones o de problemas que abordan sobre los derechos humanos y la diversidad cultural, pero ¿qué queremos lograr con esto? Queremos primordialmente entregar una tarea. Después, queremos hacerle sentir un poco de solidaridad o de lástima a la gente lectora. En realidad, lo que deberíamos de hacer con nuestro conocimiento básico, que gracias a que una escuela nos proporciona este tipo de tareas, nos alimenta de una manera saludable con sus actividades y conocimientos que nosotros leemos y retroalimentamos nuestra mente. Poner en marcha lo que deberíamos de hacer. Te preguntarás, ¿qué deberíamos hacer? Lo que deberíamos de hacer es tomar nuestras fuentes, la información, toda nuestra investigación, aprender a leer. Y no importa el método que utilices para la investigación, ya sea lo que nos marca en nuestras actividades, sino que realmente sea útil para las demás personas. Si no sabemos qué vaya a pasar después de que nosotros hablemos. Mucha gente en lo largo de este tiempo han sido reveladoras de muchas prepotencias, de muchos abusos. No solamente hablamos de abusos sexuales, sino de abusos contra nuestros derechos. Es muy difícil concretar todos estos puntos porque me da coraje al leer lo que yo ya tenía planeado, mas sin embargo derivar más a los problemas existentes, a ese problema. No estamos justificando nuestros problemas por la gente, por la autoridad que ejerce la política, el gobierno o gente que tiene ese poder contra las delegaciones. El verdadero poder que nosotros tenemos es criar bien a nuestros hijos, el no dejarlos en un entorno, en una sociedad devastadora, en un entorno donde aprendan solamente a ganar dinero, sino a ganar a la gente, a ganarse a esa gente y ayudarles para un bien. Es un tema muy extenso que no podríamos concretarlo. Vuelvo a repetirlo. Es tan lindo, pero también devastador el mirar a la gente que está día a día sobreviviendo literalmente, porque ya ni siquiera viven en las calles. Y si no conoces a la banda delictiva, o si no perteneces a esta banda delictiva, creo que es difícil vivir en nuestra sociedad, porque te lo dice alguien que ya lo vivió, te lo dice alguien que violaron sus derechos humanos, que incluso ofendieron y no respetaron mi diversidad cultural. Y eso que no soy un indígena, que no nací en un pueblo. Imaginémonos, porque no podemos ni siquiera sentir el hecho de estar en los zapatos de esa gente que emigra hacia nuestro estado, hacia nuestra ciudad, que son de pueblos indígenas y que ellos sí realmente sufren la violación de sus derechos y la violación de su diversidad cultural. No podría despedirme sin decir gracias por todo lo que hacen ciertas personas al representar esos derechos.